Hola Jairo, ¿cómo estás? Hola, Maite. Bueno, creo que toca hacer una presentación de nuestro invitado de hoy. Jairo Buitrago es uno de los autores más prolíficos de literatura para niños en Colombia, en América Latina. Además, trabaja en un registro muy amplio porque podemos encontrar desde novelas como Días de Rock de Garaje, El Espantajo o Los Irlandeses, hasta libros o álbum. Sí, como por ejemplo Camino a casa, Eloísa y los bichos, Jimmy el más grande. Y pues es uno de los autores con una conciencia muy clara del lector infantil y del punto de vista de los niños. Y bueno, es un gusto volver a conversar contigo por estos predios, Airito. Quisiera comenzar hablando sobre tu trabajo como guionista. Hoy vamos a conversar sobre el lugar que tiene el guión en el libro álbum. Y tú has trabajado en los dos espacios, tanto como guionista como creador de álbumes. Entonces, para los que no están familiarizados con el término, ¿qué es un guión? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues digamos que en términos que no sean de la literatura infantil, pues el guión es la base de todo. El guión es el escrito en el cual se basa una película, una obra de teatro, incluso un documental. Pues digamos que guión es el inicio de todo, es la génesis de todo, ¿no? Y en el caso de los libros para niños, bueno, los libros ilustrados, pues yo creo que funciona exactamente igual. Es decir, tenemos ahí una cuestión de trabajar con las imágenes, de pensar que lo que estamos haciendo, escribiendo, está subordinado de alguna manera al lenguaje de las imágenes y a lo que puede aportar las imágenes. Digamos que todas esas indicaciones, ¿no? Todos esos diálogos, planos, iluminaciones, todo lo que se indica pues está subordinado a esto, para la realización de algo visual. Entonces, obviamente que ese es un esquema, una columna vertebral. De alguna forma, pues sí es un escrito de alguna manera literario en el sentido de que esas indicaciones que se dan y todas, porque bueno, yo creo que lo principal de un guión es dar indicaciones, más que estar Exactamente. creando poética o otro tipo de escrito, pero bueno, es que es tan bonito hacer este tipo de guiones, vuelvo a decir la palabra guiones para libros álbum porque te permite ambas cosas, te permite dar indicaciones para la realización de algo futuro, ¿no? Que sería un álbum ilustrado, y al mismo tiempo te da la oportunidad de escribir algo muy parecido a la poesía, por ejemplo. Creo que se pueden mezclar de alguna manera ambos lenguajes ahí, ¿no? Uno demasiado técnico, que sería el guión y la escaleta, y la manera en que lo vas a escribir también, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegas tú al trabajo de la creación de guiones? Bueno, en la vida laboral y eso, pues fue pues como algo muy fortuito, pues como que dado el éxito, es una historia un poco extraña, dado el éxito de Betty la Fea, de la serie, la telenovela que ahora creo que hay Betty la Fea en Nigeria, Betty la Fea en todos lados, ¿no? Betty la Fea en Nueva York. Pues el guionista original, el creador de Betty la Fea, pues tenía como asistente a Fabiola Carrillo, que es una de las grandes guionistas de televisión en Colombia. Y pues esa novela desbordó cualquier tipo de situación normal que puede hacer un guionista. Es decir, era tanto la demanda y los capítulos y alargaron la novela que a Fabiola le tocó renunciar a todo lo que estaba escribiendo para otros canales de televisión y dedicarse únicamente a Betty la Fea. Así que ahí como que tuve mi chance de poder entrar a escribir televisión, como reemplazando, tratando de escribir guiones de series que pasaban entre semana y no en unos horarios como Prime, de esos de las 5 de la tarde. No sé cómo funciona muy bien la televisión, pero en ese entonces pues los niños ya no veían tantos dibujos animados, sino que los canales empezaron a tomarse como los dramatizados, como medio comedia juvenil, infantil, como dramatizados de 5 capítulos empezaron a aparecer, y eso fue lo que yo empecé a escribir, así como un esclavo de los canales de Del mundo televisión. televisivo. Y esa fue mi escuela porque de alguna forma me obligó a escribir, o sea, me obligó a sentarme desde las 9 de la mañana hasta entradas
la madrugada para tener listo. Pues no, no sé cómo funciona. Yo lo hice así porque esa era la demanda que había. Y eso fue como mi escuela, empezar a escribir. Ya luego pasé ya afortunadamente a la televisión cultural y pude ya hacer guiones para programas de televisión más cercanos a mí. Ya. Una serie que se llamaba Historias de Inventos, que lo hacían con títeres y era para niños, de manera que ya todo estaba hecho para, digamos, empezar como a construir mi forma de trabajar y de pensar. Obviamente escribía antes, yo estudié letras y pues literatura y pues tenía como mis inquietudes de escribir y ya había trabajado como asistente de investigación y de edición pues de las publicaciones de la Cinemateca Distrital, entonces como que todo se combinaba. Pero ya como tu pregunta era como guionista, pues así digamos, de esta manera como un poco medio chistosa como te lo cuento, pero bueno, así fue. Empezar a trabajar en televisión fue eso, como dar el salto a estar escribiendo tú lo que pues cosas que te gustan a ti, poemas, cuentos, no sé, ensayos sobre cine y ya pasar a crear historias de 5 capítulos que se tenían que grabar rápidamente y luego empezar a escribir otra porque se necesitaba ese ritmo así brutal que se impone. Pero ya, como te decía, ya luego con los programas bueno, este programa en particular, Historias de Inventos, ganó una beca del Ministerio de Cultura, de manera que ya era un programa que tenía mucho más tiempo de postproducción, los guiones no se hacían tan rápido, de manera que ahí fue como una forma un poco más, digamos, menos demandante en el sentido de tener que entregar rápidamente un guión y una escaleta para un programa y ya pensar un poco más lo que uno quiere escribir, ¿no? Y darle más tiempo a los personajes y a la construcción de los personajes. Sí, pero Básicamente. de todas maneras esa experiencia, esa primera experiencia en televisión, te permitió apropiarte de esa estructura del guión Ujú, como un sí, andamiaje sobre el que se arma ujú. toda una propuesta audiovisual. Como tú explicabas hace un rato, el guión orienta la forma en que se va a representar una obra, ya sea en el teatro o en el medio audiovisual. Ahora, ¿qué lugar tiene el guión en un libro álbum? Bueno, yo siento que es, como te decía, pues sigue siendo esa guía, pero tiene que ver un poco más con la literatura. Siento que está ligado también a un interés o a una idea propia de un escritor que escribe ficción. Es decir, es además de esta pieza literaria que indica, es también un conjunto como de discursos también, ¿no? Porque puede ser narrativo, puede ser casi como te decía antes, un poema, puede ser, bueno, creo que el guión sigue siendo, digamos, esa guía, pero de alguna manera tiene esta libertad, de alguna manera, de proponer como uno quiera, desde su estilo literario, como quiere que sea ese libro, ¿no? Esa idea que está plasmando ahí, o incluso esa anécdota, porque los álbumes son pocas páginas, entonces son pequeños guiones, casi pequeños guiones que describen casi como una anécdota, ¿no? Un instante también. Son guiones muy concisos y a veces, ¿cómo podría definirlo? Tal vez como muy imprecisos en el tiempo también. No sabemos qué parte de la vida de esos personajes estamos tomando cronológicamente o qué parte de ese instante es el que nos interesa. Yo lo veo más como una creación de un instante. Es eso. Son creación de instantes del tiempo, en el tiempo. Sí, son como cortes en el tiempo que se le presentan al lector sobre Ujú. un momento específico de la vida de un personaje. Yo he visto Ajá. que tú en los talleres para ilustradores les hablas a ellos de la importancia de hacer esta estructura antes de planificar realmente cómo va a ser el desarrollo de la ilustración. ¿Tú nos podrías explicar un poco, como si fuéramos tus participantes de un taller, Ujú. cómo es que se hace eso? Bueno, yo creo que partiendo de una idea se empieza a desarrollar lo que sería la escritura de un libro álbum. Y en esa medida siento que se emparenta muchísimo con el cine, por ejemplo, con todas estas ayudas visuales que puede tener la construcción previa a la puesta en escena. Entonces siento que ahí entra de manera, desde mi punto de vista, no sé cómo trabajen muchos otros, es o sea, todo el andamiaje, toda la estructura argumental que esté
como explicada y desglosada en un storyboard. Y aparte de eso, de la construcción del storyboard, está también como toda esta familiarización que debe tener el autor. Yo, por ejemplo, me pongo cuando el autor no es ilustrador. Siempre, claro, hay talleres, la mayoría de los que asisten son ilustradores, pero siempre existe este porcentaje del que quiere escribir, pero no tiene la habilidad o no tiene el interés tampoco de ser un autor único, sino de trabajar en equipo con alguien. Entonces siento que aparte de familiarizarse con la construcción del storyboard, digamos, de otras diversas herramientas que se pueden tener para tratar de plantear de la manera más fiel posible esa combinación de texto con imagen antes de que se convierta en el álbum, pues está esto, que el autor, o sea, el escritor, el guionista, el creador de la historia, se familiarice con las imágenes. Para mí eso es súper básico, que tenga al menos una noción de saber cómo quiere alguno de sus planos o cómo le gustaría también que visualmente fueran sus personajes o fuera la atmósfera donde quiere que se desarrolle su historia. Claro. Bueno, todo eso tiene un montón de aristas y de pequeñas situaciones que varían mucho según los proyectos, ¿no? Otras son mucho, digamos, mucho más sencillos de poner en marcha, ¿no? Otros son un poco más complejos. Y como creador, ¿nos podrías hablar de tu experiencia de algún proyecto que te haya resultado a ti complejo, ¿sí? En el que te haya tocado orientar muy bien el trabajo del ilustrador? Ujú. Sí, pues hay varios, no solamente en los álbumes, bueno, la mayoría de los libros que yo he publicado tienen ilustraciones, entonces, digamos, en muchos casos pasan cosas. Por ejemplo, con El niño en el hotel al borde de la carretera, que es un libro que publicó SM en el 2015. El ilustrador inicialmente, bueno, que es Alberto Montt, pues hizo unas ilustraciones como muy simbólicas, como medio etéreas, muy cercanas al tipo de línea que usa alguien especializado en ilustrar poesía, por ejemplo. Pero siento que era un texto también igual, muy parecido, etéreo, que no decía, que insinuaba más de lo que contaba, parecía más bien como, más que una narración real de algo que hubiera ocurrido, más bien como la idealización de un pasado, bueno, eran como un montón de factores. Y la editora María Fernanda Paz decidió que Mon debería hacer las ilustraciones con su estilo de siempre, con su estilo caricaturesco que todo el mundo reconoce, con estos personajes que salen en sus tiras, que son, bueno, todo el mundo los reconoce, bueno, la mayoría de lectores de humor gráfico lo reconoce y la historia cambió completamente, es decir, empezó a verse un contrapunto distinto a las cosas medio serias, románticas, y melancólicas que yo contaba y la manera que Mon las mostraba, ¿no? Como con mucho sentido del humor. Entonces, claro, pues son situaciones en las que hay que hablar, hay que plantear de nuevo, incluso hay que rehacer todo el libro, ¿no? Porque pues muchas veces no ese es el tono el que se busca. Y por supuesto, también me ha pasado que se tenga que cambiar de ilustrador, porque nunca se encontró. Y generalmente falla al sentido del humor, siento yo. A veces pasa que el texto despista un poco y a veces siento que los ilustradoras o ilustradores que son inteligentes y como más sensitivos, como que logran captar que a veces dentro de las frases medio, o en el sentido medio triste que puede tener una historia, pues sí cabe de alguna manera algún chiste o algún, sobre todo gráficos, ¿no? Como algo un poco más desparpajado, más relajado. Y eso a veces es difícil de lograr y ha pasado que incluso el mismo editor o la misma editorial me lo consultan, me dicen, oye, creo que vamos a tener que rehacer todo el libro y todas las fechas que teníamos previstas para el lanzamiento, pues de nuevo comenzamos de cero, ¿me entiendes? Pero bueno, eso tiene que ver mucho también con el ojo del editor y si yo también estoy como de acuerdo, pero digamos que lo que te dije no son dificultades así tan complejas como decir, todo esto se va al traste por alguna u otra razón, pues no, generalmente creo que también la experiencia me ha hecho como saber un poco, conocer un poco el trabajo de muchísimos ilustradores y saber más o menos como a quién elegir, ¿no? Y a quién proponerle algo más que cualquier otra razón, ¿no? Sí, siento que
conocer el trabajo gráfico del ilustrador es otra, el mundo más bien, el mundo gráfico, el mundo de las ideas gráficas es otra necesidad que tiene el escritor de libros. Claro, eso es porque tiene que haber una armonía entre los dos discursos, ¿no? Para que realmente ocurra el efecto del álbum, ¿no? Que implica la lectura simultánea. Por acá pregunta María Mercedes Sánchez si es difícil desapegarse de una idea o de una concepción predeterminada. Sí, yo siento que sí, o sea, me pasaba sobre todo en las primeras veces, y las primeras veces yo siempre trabajé con Rafael Llorten, o sea, yo siento que yo esperaba siempre algo de Rafael y Rafael siempre hacía algo totalmente distinto a lo que yo Pero inicialmente. funcionaba. Sí, claro, lo fui aprendiendo con el tiempo, que funcionaba y que siempre cuando el ilustrador es un buen profesional hay que darle como ese tiempo de los primeros bocetos a su propuesta, ver cómo la va madurando. Y eso también es una de las cuestiones que los escritores que están comenzando parece que no, que se lo obvian o piensan que si alguien que conocen dibuja bonito, porque muchas veces pasa eso en los talleres, es que tengo un amigo que ilustra muy lindo. Yo, pues sí, pero ¿qué tal que tu historia no sea para ese ilustrador, ¿no? Entonces no basta con eso. Pero claro, tú tienes una idea de cómo sería un álbum o cómo serían las ilustraciones de un libro, pero con el tiempo vas viendo que, pues que hay que mirar muchos bocetos antes de decir, ay, así no es como yo lo pensaba, sino que esperar y esperar esa propuesta del coautor, ¿no? Que es el ilustrador. Sí, y ahí también interviene, como tú decías, la figura del editor, porque es un producto cultural que ocurre con la confluencia de los creadores y del editor, Ajá, que es claro, como, como el director de orquesta que va afinando realmente los claro. elementos que hay allí y que puede decir, bueno, este ilustrador tiene realmente un discurso visual, porque una cosa es eso que tú dices, dibujar bonito, y otra muy distinta, generar una narrativa visual, que implica no solamente el tema de la secuencialidad, sino toda la cantidad de detalles que implica la creación de una atmósfera, el desarrollo de unos personajes y la incorporación de elementos que enriquezcan, digamos, el relato que se cuenta con las imágenes. Y pregunta otra vez María Mercedes, después de cuántos intentos desistes de trabajar con un ilustrador, si acaso eres tú el que toma esa decisión. O sea, siento que solo hay un momento que tú dices, no, pues es que no, por ahí no va, es decir, no, esto no es. Y más bien lo que me pasa con los ilustradores con los que trabajo habitualmente es que no captan a veces como las subhistorias que hay en la historia. Y todo eso hay que conversarlo. Uno no tiene que esperar a que el ilustrador haga todo su trabajo. Y entonces pasan varias cosas. Y es que hay que dar algunas indicaciones que no son las indicaciones de siempre. Quiero que esto sea así, que el encuadre sea así, o que, sí, pues, que son cosas al final muy técnicas, sino que hay que esperar también, como te decía, que el ilustrador vaya descubriendo como guiños, subtextos. O sea, por eso te digo, cuando un ilustrador es muy perspicaz frente a un texto, pues sabe sacar lo mejor del texto. Pero no es que yo, además suena así horrible, ¿no? No le doy más oportunidades, no. Pues no, realmente a veces es el editor el que propone, dispone y hace todo. Claro, sí opino siempre, o sea, sí soy un poco metiche con esas cosas. O sea, sí, siempre como que ya hay como ese acuerdo tácito de que yo voy a estar ahí un poco diciendo y haciendo. Sí, Sí, y orientando al final. orientando finalmente, pero al final te das cuenta que no solamente es lo que tú piensas que se tiene que entrever en el texto y que lo descubra un ilustrador, que se descubra de forma gráfica, sino que ese ilustrador también proponga muchísimas otras cosas y que vaya Y, enriqueciendo el libro al final. exacto, entonces ese ilustrador perspicaz que llamas tú también debe ser un lector perspicaz que pueda descubrir lo que hay detrás de las palabras, detrás de ciertas imágenes y ser capaz de encontrar vínculos de referencia con otras cosas, con otros contextos. Entonces, hablando de lectores, queremos conocer ahora la perspectiva de Jairo como lector. Ya nos has hablado un poquito sobre tu trabajo como creador. Y pues queremos escuchar ahora al Jairo Lector, que tiene unos 5 álbumes para recomendarnos en la tarde de hoy. Y yo quisiera que empezaras, Jairo, con Cuando los peces se fueron volando. Tú hiciste una mención Ujú. hace un rato sobre
el ilustrador que tiene un estilo particular que se aproxima a los textos poéticos, que me parece a Ujú. mí es un trabajo bastante difícil. ¿Tú Sí, qué nos podrías contar sobre este libro? ¿Cómo es tu apreciación como lector de este libro? bueno, primero que es un libro difícil de ilustrar, complicado porque es un libro, bueno, que también es para niños, no es un libro estrictamente infantil o para niños, es un libro que también lo pueden leer los niños, porque siento que el discurso y lo que tiene cuando los peces se fueron volando es eso, que es un libro sobre las pequeñas pérdidas, pero también es un libro muy íntimo. Ahí siento y por eso quise traerlo y recomendarlo, es que muchas veces los álbumes son frases que se van encadenando, frases sueltas, frases que se vuelven reiterativas y que al final son demasiado, no sé, crípticos, si se quiere. Pero en este caso es una narración que hace Sarah Bertrand de situaciones muy íntimas, situaciones muy propias de su reflexión frente a la vida y que era difícil de ilustrar de alguna manera. Siento que cuando ya el libro se lee en conjunto con las ilustraciones de Olea, pues uno se da cuenta que sí se puede hacer un libro intimista y sobre las pérdidas y que funcione como libro álbum, ¿no? Como libro ilustrado. Entonces, me gustó este libro porque primero lo leí casi sin ver las ilustraciones, porque sentía que era un texto muy bonito que se podía leer como un poema, por ejemplo. Bueno, y que además es muy sutil el lenguaje y que eso también va en contravía al típico lenguaje de los álbumes. No se confunde como esa reiteración con la sutileza. Entonces me parece como más interesante pues eso, como ver como esos logros que tiene el libro. No son ilustraciones fáciles tampoco. Y ahí estoy viendo a un Olea distinto. Yo siento que Olea es el mejor, sí es el mejor para mí, cartonista o humorista gráfico que hay en la actualidad. O sea, creo que ninguno tiene la inteligencia que tiene Francisco Javier Olea. Entonces, ahí cambia también su registro gráfico completamente, como que lo adapta a esa sutileza de Sara. Eso me interesa mucho. O sea, siempre yo como que lo recomiendo, como que siento que es un álbum que además se deja leer. O sea, pareciera que lo que estoy diciendo, ay, que es un libro sobre las pérdidas, que es un libro necesario, que es un libro, no, pero sí es un libro que se deja leer, que es un libro que es visualmente muy atractivo también. Me gusta como que yo como lector, pues, vi los nombres en la portada. Sara Bertan, Francisco Javier le dije, uy, pues a ver, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar aquí? Pero no dije, uy, los dos aquí, y efectivamente me dieron así en el corazón, pues me parece que es un libro muy lindo además. Sí, además es un libro que tiene un elemento crucial del álbum y es la capacidad sintética de los dos lenguajes. Uh ¿Sí? -huh. El discurso verbal es muy emocional, es muy evocador, pero en un texto muy conciso. Y las imágenes también tienen una capacidad sintética enorme y esa confluencia produce este libro que tiene la posibilidad de representar un mundo interior, de representar un fluir de conciencia y no necesariamente un relato o unos hechos, sino unos sentimientos, unas sensaciones, una emocionalidad. También es un poco algo que está pasando con los álbumes en estos momentos. Es decir, estoy viendo muchísimos libros. No sé exactamente qué va a pasar en el futuro con un tipo de... Porque siento que cuando los peces se fueron volando es de alguna manera uno de los primeros títulos publicados que tienen estas características que tú dices, porque, digamos, sí pueden estar publicados por editoriales que se especializan en literatura infantil, en libros para niños, en libros ilustrados para niños, pero a partir de este título, bueno, seguramente habrá otros antes, pero yo no los conozco, pero sí empecé a ver más libros en torno a esas reflexiones, pues, como a esos discursos muy más cercanos como a una, no quisiera decir reflexión, más cercanos como a lo que tú decías, a un fluido interno de conciencia, que a una narrativa. Entonces, por ejemplo, los días raros, por ejemplo, una canción que no conozco, que son como libros así, ¿no? Como libros que siento que son como más, se detienen más en el tiempo o en el interior del personaje, que generalmente es como en primera persona. Vamos a hablar ahora de otro libro
que también tiene que ver con el mundo emocional. Este está más centrado en el lector infantil, pero tiene este asunto de las relaciones familiares, los vínculos emocionales, que es qué suerte tengo. ¿Qué nos puedes decir de ese libro? Pues mi papá era ciego. Él, pues toda como nuestra vida, cuando él perdió la vista, pues todo cambió de alguna manera. Fue un poco verme reflejado ahí en el libro de Lorenz Schimmel. Imaginarme un poco, bueno, es una relación distinta porque aquí son hermanos, pero ahí sí estoy hablando más desde lo emocional, o sea, porque yo escogí un libro así. Y eso pasa con los álbumes. Los álbumes te hablan de algo que a ti te toca emocionalmente. Y en este caso, el libro de Lorenz que ilustra Juan Camilo Mayorga, pues es simplemente eso. Para mí era ver un poco reflejado la realidad de alguien que vive en el mundo, que vive en este mundo, bajo circunstancias distintas, ¿no? Es decir, también me parecía increíble que algo tan visual como son los libros álbum se detuviera en un instante, porque tampoco había visto nunca un libro sobre alguien invidente, seguramente existe, pero bueno, alguien que vea el video va a decir, ah, pero pues existe también este libro, aquí se los mando. Pero yo por lo menos no conocía un álbum así, bueno, con un personaje así, ¿no? En este caso, y por eso te digo, fue más emocional que Más nada, ¿no? emocional. Claro, Ujú. ahora en ese libro hay un juego también con la sorpresa, con la inversión, con la Sí. ruptura de paradigmas. ¿Qué nos podrías decir tú de la manera como el ilustrador va manejando ese espacio como de suspenso sobre cómo es este hermano del que habla el protagonista? Desde la imagen, ¿cómo se manejó eso? Sí, pues mira, es que me recordó mucho también alguna vez un álbum que hicimos en un taller que di con Rafael Jobten. Justo hablaba con Rafael sobre eso, yo le decía a Rafael como, oiga, mira, salió este libro de Juan Camilo y Lorenz Schimmel, se parece mucho un poco a la estructura del libro este que vimos alguna vez que hizo una de nuestras alumnas en el taller. Y en el libro que hicieron en el taller, la historia de un niño y un perro, todo parecía indicar que quien narraba era el niño, obviamente, pues entonces es mi amigo, va por mí siempre a la escuela, siempre está junto a mí, en los momentos malos, en los momentos buenos, estamos juntos y al final uno se da cuenta, bueno, son cosas que pasan en los talleres, si tú lees los textos sin ver las ilustraciones, generalmente nosotros cuando hablamos de libros, álbumes, estamos hablando de ya todo en conjunto. Ya conocemos las ilustraciones, conocemos el trabajo, pero muchas veces pasa en los talleres o trabajando en una editorial que tú conoces solo los textos. Y el texto tiene que por sí mismo defenderse, mostrarse, dejarse leer, aunque uno vaya intuyendo que faltan cosas, ¿no? Toda la sorpresa, y es lo mismo que hace Juan Camilo en Qué suerte tengo, era ir preparando el terreno para esa sorpresa, ¿no? Eso es algo como muy clásico de los álbumes. Es ese final sorpresivo, o ni siquiera final, pero sí esa constante sorpresa que se te va apareciendo a medida que pasas las dobles páginas. Y pues eso, digamos, que lo que hace Juan Camilo es sutilmente, porque bueno, también él tiene ese estilo de hacer los libros así, como de una manera tan natural, de alguna manera tan despreocupada también, digamos, los personajes, ¿no? Entonces uno va intuyendo así como qué pasa con este niño, ¿no? Que recuerda dónde está cada cosa de su casa, pero que va notando que no todo es como está mostrando ahí, ¿no? No sé, yo siento que Juan Camilo lo hace de manera muy sutil con lo del perro, con apagar la luz de la habitación, bueno, hay como muchas situaciones que te van mostrando, solamente con lenguaje visual lo que va pasando, ¿no? Que es distinto a lo que está diciendo un poco el texto. Ok, entonces podríamos decir que en este libro pues se van dejando pistas, Sí, elementos como para exactamente. generar cierta, digamos, inquietud en el lector, como cierta intriga sobre lo que va a suceder. Y eso de Sí, alguna forma claro. también invita a volver sobre el libro, porque una vez que llega a desencadenar el nudo, entonces puedes volver atrás y leer de nuevo y volver sobre esas pistas que te sonaban allí como algo extraño o fuera de sitio, pero que van tomando sentido en la medida que completas la lectura. Ok, otro libro de tu selección que tiene que ver también con los vínculos es Pueblo frente al mar de Ecaré. ¿Por qué escogiste ese libro?
Pues sí, yo creo que es uno de los mejores libros de los últimos años. Bueno, varias cosas. Primero, es Sidney Smith. Yo creo que es difícil en estos tiempos como encontrar un autor de álbumes que de alguna manera haya creado como un mundo propio y personal y no solamente alrededor de la ilustración en todas las facetas que pueda tener la ilustración, sino estrictamente en los libros ilustrados. Creo que este Sidney Smith creo que ha creado como una paleta como casi hecha, es profeso para los álbumes, como que es un artista en todo el sentido de la palabra que está creando libros ilustrados. Esto me parece, suena un poco así, porque muchos ilustradores son, todos los ilustradores, muchos que son talentosos son artistas, por supuesto, pero digamos, él ha creado como un lenguaje propio, es como si en el cine se hablara de un director de fotografía, un director de arte como especial, y como un Gabriel Figueroa, un Emanuel Lubezki, o sea, él es así, él crea como esos libros y les da como otra sensación, y este libro, bueno, el libro es de Joan Schwartz, ella es, digamos, la guionista, pues, en este caso. Y es un texto muy sencillo, muy simple. Es una historia súper tranquila en un pequeño pueblo minero y contado desde el punto de vista de un niño. Es la descripción de un día típico, ¿no? Su rutina del día a día, ¿no? Que se convierte en algo especial por lo evocador que es la ilustración de Sidney Smith, ¿no? Que capturan esos momentos como si fueran fotogramas, como si fueran casi pensamientos. Eso me parece increíble lo que se logró en este libro. Sí, yo lo utilizo mucho en mis talleres cuando hablamos de la cotidianidad, cómo narrar lo cotidiano, cómo hacer que lo cotidiano se vuelva interesante para un lector y no se vuelva simplemente una anécdota que me pareció simpática y que te quiero contar. Va más allá porque se vuelve realmente evocador, realmente es como una canción de Bruce Springsteen, es como no sé, como una película de Terrence Malick. Es como mostrar solamente el verano, con la luz que hay en el verano, en el día a día de un niño y lograr eso que logra el pueblo frente al mar. Es impresionante, me parece. Sí, ahí hay como una resignificación del paisaje, ¿no? Y con una carga emocional importante porque todo lo que él está observando lo vincula con el trabajo del padre que trabaja en la mina, que Ajá, está bajo el claro. mar, etcétera, ¿no? Sí. Entonces todo se carga como de un sentido mucho mayor, ¿no? Y además hay mucho contraste también entre esos dos elementos. Y a propósito de la cotidianidad, cuéntanos sobre Hick. ¿Por qué escogiste este libro? Bueno, este lo escogí porque, bueno, no es, digamos, tampoco el álbum, porque los álbumes como en verso también, digamos, son como muy lejanos a lo que yo plantearía como para hacer un libro. Pero me siento cercano ahí porque pues, estuve muy cercano a la creación de este libro. Entonces, cuando quería poner un libro mío, entonces puse un libro que ¿Qué tenía hizo que ver contigo? una amiga muy querida que es Alejandra Estrada, que hizo este libro. No conocemos a Mercedes García. Mercedes García Besné es la escritora. Alejandra no la conoce, yo tampoco la conozco. O sea, todo el contacto se hizo pues, a través de los editores de Océano. Y fue eso, que es algo que también está muy bueno hablarlo aquí, y es el encargo. Siempre cuando hay dos autores, yo no sé cómo fue Joan Schwartz y Sidney Smith para hacer Pueblo frente al mar, si se fueron, ¿no? A este pueblo minero, ¿no? O si las vivencias de Joan Schwartz fueron esas, ¿no? Fueron esas esperas, ¿no? Eso, o conoció toda esa gente que veían como inevitable ese futuro, ¿no? De ser lo mismo que fue su padre, que fue su abuelo, y se conocieron y platicaron y se fueron a ese pueblo. No tengo ni idea, pero lo que sí tengo idea es que Nick no se conocieron. Alejandro Estrada y Mercedes García nunca se vieron. Y eso pasa, siempre pasa en el mundo editorial, puede pasar muchísimas veces. Que tú estás en Venezuela y el ilustrador está en el País Vasco, tú estás en México y el ilustrador está en Chile, ¿no? Entonces podemos llamar alguna vez, pero no es, no, es esto que ocurre muchas veces y es el encargo. Entonces la editorial es quien sirve de puente y es el editor quien, como tú dices, es quien está de alguna manera dirigiendo ahí la batuta, como creando esto para que surja esta magia que es ilustrar el texto de alguien, ¿no? Convertirlo en otra cosa. Pues sí, lo escogí por eso, porque no leí el texto sin ver las ilustraciones.
pues con toda la cadencia que tenía, todos en casa, la quieren atender, pues es esta bebé que tiene un hipo del demonio, pues que despierta todo el edificio entero, que ya desde el comienzo me pareció súper linda la anécdota, así, tan simple, porque así me lo contó, le dije, necesito que me eches una mano, necesito que nos sentemos a ver un texto y que votemos ideas. Y yo estaba en Medellín en ese entonces sí, pues me pareció un plan súper divertido leerlo. Y ir creando toda esta atmósfera, porque yo siento que es un libro muy atmosférico, pues es eso. Tú nos podrías leer el texto sin mostrar las imágenes y Sí, luego mostrarnos las imágenes. pues la primera doble es ic. Ay, no, otra vez no. Todos en casa la quieren atender. ¿La arropamos? Ya está calientita. ¿La asustamos? No, es muy pequeñita. Vamos a mecerla de arriba abajo. No funciona, no funciona. No, María, no. Le pellizco el dedo gordito del pie. No. Vamos a espantar al ic. Con hojas de lechuga, con flores de azar, con palo de escoba. Qué gran malestar. Bueno, es así, ¿no? Es como que te vas dando cuenta un poco, bueno, si aquí está pasando algo. Y hay alguien que es pequeño, hay otro que es el que dice, no, es pues imagínate, pues ya, digamos, bueno, no se entiende en la dimensión que uno debería entender esta historia. Cuando Claro, yo ahora lo veo muéstranos claro, algunas imágenes. claro, entonces ya miras, lo primero que yo dije que fue pues ya es esto, ¿no? Pues ese ic grandísimo que sale de una ventana, pues obviamente ya va a entender un poco que esto está, todos en casa la quieren atender. Vamos a mecerla de arriba abajo, no funciona, no funciona. Le pellizco el dedo gordito del pie, no, María, no. Y ya uno se, pues ya con las ilustraciones, toda la gente recién levantada en pijama, la hermanita proponiendo pellizcar a la niña para que se calle, ya uno empieza a ver, ok. Y eso fue lo que hicimos un poco, bueno, yo meto ahí la cucharada, pero que fue lo que hizo Alejandra principal, es que tiene que ser como una cosa coral, tiene que aparecer todo el edificio tiene que involucrarse, porque si el hipo no es que no deje dormir a los dos papás, es que el hipo no deja dormir a medio mundo. Y ahí fue donde el ilustrador, la ilustradora hace lo que tiene que hacer, y es que tal vez el texto, que solamente había papá, mamá y hermanita, se convirtió en un texto donde están todos los vecinos del edificio. La pareja más viejita, la pareja de los dos chicos, todos se despiertan, se suben, se meten al apartamento porque pues es un edificio. Y si tienen derecho a dormir, pues entonces tienen derecho a opinar sobre cómo calmarle el hipo a la bebé. Y eso fue muy divertido, yo hacer eso, decir, no, pero pues que tiene que subir a otros vecinos, tienen que estar en pijama, todos tienen que tener el pelo así, pues están destruidos de alguna manera, ¿no? Como el texto va dando también como soluciones, traguitos de leche, pulsera de coral, hilos de seda, la vamos a papachar, ¿no? Como que esos textos se iban poniendo como en cada uno de los personajes. Bueno, es un poco un recurso del cómic, pero también lo puede usar, digamos, el álbum como para que, que cada uno de los personajes y todo ese consenso de vecinos se sienta en la cocina de la casa a tomar café. Bueno, alguien hace café, les ofrece café, pero todos se quedan hasta que la bebé se duerme. Y de nuevo el edificio queda ahí como en silencio, el mismo dibujo del edificio, y es esa como cotidianidad que por instantes se altera y que se convierte en algo casi como de comedia de cine mudo. O sea, todos van entrando, van saliendo, pero todos lo que quieren es calmarle el hipo a la bebé. Es una cotidianidad que se desborda, ¿no? Y los Sí, toca a todos. exactamente. Sí, y hablando de elementos que se desbordan, háblanos de la caimana. Bueno, sí, la caimana es buenísimo. O sea, primero que yo no conocía la historia de Faoro, sé que cuando yo vi el libro, bueno, cuando en la feria del libro de Guadalajara, la gente, los amigos de Karen me mostraron las novedades, pues estaba Pueblo frente al mar, que fue así como
amor a primera vista con ese libro, pero entre que tú como lector empiezas a ver otros, a ver qué otras novedades tienes, pues como que lo encontré, apareció, digamos, llegó a mis manos y me sorprendió el título, es decir, no es un título habitual. La Caimana, es decir, digo, pues los álbumes también como que terminan teniendo sus reglas ahí como un poco, no sé, como que también con los títulos, ¿no? O sea, como que ya me parecía diferente a todo. No, nunca se me hubiera imaginado que esto era lo que iba a ser. Es decir, empecé a leerlo. Obviamente tiene mucho más texto de lo que podría tener un álbum porque siento que por la necesidad misma de contar una historia como esta, tiene que pasar eso con el texto, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta que esto no es, a medida que vas leyendo esta historia de un señor de origen italiano que estaba a las orillas del río Apure en Venezuela, en una época en donde se cazaba y comercializaba muchísimo la piel de los reptiles, de lagartos, cocodrilos y caimanes, y se topa con una cría de caimán y la cría la lleva a su casa como si fuera un gato, un perrito, y empieza a criarlo. Y pues es increíble cómo te vas dando cuenta que este señor Favoro, que además es un joyero, se empieza a llevar su mascota y la gente lo empieza a ver crecer y hasta que se convierte en el monstruo que se convierte, que es un caimán, que resulta que no es un caimán sino una caimana, y lo crían como alguien más de la familia, y como los niños empiezan a ir a esa casa. Fue buenísimo cuando lo leí en mis talleres porque la gente, pues los participantes empezaron a verlo como una historia. Ay, ¿qué va a pasar con el caimán? ¿No? Que además, bueno, es un libro como también muy parecido en ese sentido a Pueblo frente al mar, como eso cotidiano, pero es como la sorpresa en la cotidianidad, como lo particular, y es como esa amistad con un reptil, con una especie súper distinta, empieza a hacerse tan fuerte y darse cuenta que todo esto que acabamos de ver en un libro ilustrado, con ilustraciones además muy bonitas, muy retro, unas ilustraciones preciosas, te vas dando cuenta que todo es real, que todo lo que pasó, todo lo que nos contaron, los personajes salen en las fotos al final del libro. Entonces, como que ahí, de esa forma, cuando le mostré a las personas que además me di el trabajo de buscar más información sobre la famosa negra, que además está en una urna, pues esta historia ocurrió hace mucho tiempo, pero cualquiera que vaya a la ciudad donde ocurrió esto en Venezuela, pues puede visitar, ¿no? Al protagonista del álbum, están ahí, es decir, tremendo, pues, que es como la vida real, como un recuerdo, algo tan real, tan se puede convertir en un libro ilustrado y eso me parece fantástico, es decir, le abre un montón de posibilidades también a los libros ilustrados y ya podemos dejar a un lado las historias de los monstruos que se cambian de color según su estado de ánimo, que hay un monstruo en el armario o sí ese tipo de historias, sino que se pueden narrar estas historias como tan cotidianas, pero de una manera súper especial, sin ningún tipo de entresijos del argumento, sino que es súper lineal, pero de una manera súper bonita también y súper poética. Al final, La Caimana resulta siendo más poético que muchos libros de poesía ilustrada que he visto. ¿Cómo Ramón París logra con el discurso visual mostrarnos la personalidad de la caimana? La autora es María Eugenia Manrique, ¿no? De la historia de la caimana. María Eugenia, además, está en una fotografía con la caimana. O sea, aparte de eso, es un personaje que fue testigo visual, real de lo que ocurrió en ese lugar. Y Ramón París, pues, es decir, la caimana nunca deja de ser un caimán, que cierra y abre la boca, que está en cuatro patas y que está casi reptando a ras del piso. Como por ejemplo cuando Favoro está en cama y ella le pone su cabezota en el regazo. Es increíble cómo el personaje tiene tanta fuerza, cómo la caimana se ve medio sonriendo, como puede sonreír un reptil, no sé cómo Ramón París hace eso, cómo los niños montan encima del caimán, ¿no? Cómo van con una espada y con un tambor y como jugando con un animal real en el que se pueden montar encima. Y que es justo en esa doble página que uno dice, no, esto no pudo haber ocurrido. Unos niños pequeños jamás pudieron haber jugado con un reptil gigantesco como este.
Y toda la comunidad que aparece ahí, ¿no? Que muestra simpatía hacia la criatura. Es decir, es muy bonito también eso. También es un poco, puede ser parecido a Hick un poco también, ¿no? Esa cantidad de personajes secundarios que llenan el libro. Aparte de Favor y su esposa, que son los protagonistas, y de Negro, pues Negro que realmente es negra. Pero pues está a nivel de los personajes humanos, el caimán en este. Sí, además tiene este elemento como de las historias del llano, que uno, bueno, de entrada asume que son hiperbólicas y que son poco creíbles, y al final descubres que la historia tiene un sustento real y que al final la gente del pueblo iba con una excusa, sacaba cualquier cosita que estuviese dañada para llevársela al joyero como excusa para ir a ver a la caimana. Me recuerda a Christopher E. Sherwood, el guionista de Hollywood que vino. Él viajó por Sudamérica con su pareja, Richard Kasky, que era un fotógrafo, y ellos viajaron por Colombia, Ecuador, Perú y fueron registrando todo durante los años 40. Y cuando están en Lima, visitan la casa del embajador norteamericano en Lima, que resulta ser una especie de faoro también, porque tiene dos cóndores en su casa. Dos cóndores en el techo de su casa y tiene un jaguar en el jardín. Bueno, es uno de los capítulos más bonitos del libro, se llama El cóndor y las vacas, lo publicó Sexto Piso. Y en El cóndor y las vacas era eso, es decir, cómo hay gente, cómo estas historias de Sudamérica, de Venezuela, de Colombia, se vuelven realidad. Realmente yo pensaba en las posibilidades inmensas que podía tener esa historia de ese señor viviendo con dos cóndores en el techo de su casa, dos cóndores gigantescos. Llegaban los visitantes y los veían, decían que parecía la casa de la familia Adams, porque pues, era como dos buitres gigantes en la entrada, ¿no? Pero eran las mascotas del señor. Pasa esto con la caimana, ¿no? Es decir, sí, exactamente lo que tú dices, todas esas historias del llano que son como tan cercanas también a nosotros, se vuelve materia prima de un libro ilustrado precioso, pero precioso, ¿no? Porque yo creo que supera la anécdota, o sea que es una anécdota tremenda, pero Ramón París la enriquece profundamente. Sí, e incluso el formato del libro se aprovecha para darle cuerpo a esa hipérbole de una caimana de 6 metros dentro de una Claro. casa. Podríamos decir entonces que el álbum depende mucho de ese guión para darle cuerpo, para darle orden al discurso visual, para permitirnos asistir como una puesta en escena dentro del libro. Como por ejemplo los libros que hacía Senda, que él era escenógrafo también y tenía esa capacidad como de Ujú. crear todas estas obras que te ofrecían de alguna forma una experiencia similar a la obra de teatro o a una obra del mundo audiovisual. ¿Tú recomendarías alguna cosa a los que están interesados en escribir textos para álbumes, en trabajar en este género? Sí, pues yo creo que la cultura visual es súper clave. Es decir, poder ver una película con otro sentido. Es decir, por ejemplo, Alexander Nevsky de Einstein, ver todos los planos, como la batalla con los caballeros teutónicos, cómo disponía los caballos y a los caballeros, cómo disponen las lanzas, cómo hacía, porque yo siento que las películas de Einstein son un poco eso, son planos, que son parecidos a las dobles páginas de un álbum también. Es básico amar esa cultura visual, no tanto hacerlo por obligación, sino dejar que eso fluya y se vuelva casi como algo natural en uno. Y sí pensar un poco que tú dispones a tus personajes como en una suerte de escenario, así como tú dices, como que hay esa doble página nos se asemeja a un escenario teatral donde tú pones, quitas y pones y dispones a tus personajes. Y por otro lado, ver que las posibilidades del álbum son muchísimo más libres que cualquier otro formato. Es decir, cualquier tipo de plano que en el cine implicaría costos, gastos, horas extras, y 4 días más de rodaje lo puede hacer un ilustrador platicando contigo, que haga esto desde un punto de vista del niño hacia los adultos. No, quiero que veamos todo esto desde afuera de la casa, en una ventana. Cómo también esas situaciones visuales van a agudizar momentos de la historia o los van a simplificar o los van a hacer mucho más claros. Para quien escribe, por ejemplo, que esté dispuesto a que su texto se haga más chiquito cada vez y que le vaya cediendo paso a las imágenes sin necesidad de conflictos. Así tú hayas escrito la frase más linda del mundo, que tú creas, esta me salió perfecta, incluso esa frase es susceptible de ser sacada al final de la historia, si la ilustración
lo está diciendo de una manera mucho más clara. Y que también se dé oportunidad al texto a que embellezca la historia, como hace Pueblo frente al mar, por ejemplo. El texto de Joan Schwartz es muy bonito y no funcionaría un diario de verano, sería un libro hermoso, pero tal vez demasiado vacío sin ese texto tan bonito. Exacto. Entonces podríamos decir que en el álbum la relación, esa interacción entre el texto y la imagen se da incluso antes de que el libro esté terminado. ¿Sí? Sí, No la vive solamente el lector, se vive antes y se sí, va transformando según se el proyecto. transforma, claro. Claro, digamos, las transformaciones que hace el lector, que también son válidas, son poco menos, son, digamos, más íntimas, ¿no? Serían más del nivel casi espiritual, íntimo, pero las que hacemos nosotros en la practicidad y en la discusión diaria, sí, sí, claro, se están transformando completamente textos enteros, están transformando situaciones. Yo publico mucho pues también afuera, pues en Canadá, en Estados Unidos, y ahí los editores son muy prácticos también, entonces buscan también como mucho la claridad de los textos. Siento que en ese caso ellos también transformarían muchísimo, tienen mucho que ver en el papel de la transformación o del sentido o dónde se acentúe alguna situación del libro, ¿no? Aunque esa no haya sido la intención inicial que tuvo el autor, bueno, el autor del guión. Con María Osorio siempre bromeamos, estamos haciendo ahorita un libro que se llama y siempre bromeamos que ella y Rafael se divierten mucho haciendo el libro. Ella como editora, él como ilustrador y yo ya no tengo nada que ver ahí. O sea, Estás simplemente por veo cómo fuera. se transforma. Exacto, ya me dejan fuera del juego. Pero yo me quiero meter, yo estoy ahí como, ay, ¿cómo va? Y les digo, mi venganza será al final, porque en algún momento van a tener que regresar con toda la historia de aterrizar ese guión y decir, bueno, pero es que aquí se desbordó y necesitamos saber qué va a pasar. O no, o yo voy a estar también preparado para decir, no, pues este libro funciona perfectamente sin mi texto. Y ya yo quedaría solamente como un autor sin las palabras, que también ocurre, ¿no? Que esos dos autores, pero solamente se ven ilustraciones, pero alguien tuvo que tener la idea. Pues, Claro, alguien contó la historia. sí, entonces ese mal necesario somos nosotros. Bueno, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos esta tarde a explorar estos libros que nos trajo Jairo para ver con un poco más de profundidad el género álbum. Y quiero agradecerle a Jairo por estar nuevamente con nosotros y contarnos de su experiencia como autor y como lector sobre estos libros.